contaba la iglesia que nosotros tuvimos varios compositores de música cristiana, de canciones, de himnos. Y dentro de estos compositores hubo uno que nos contaba cuando iba a nuestra casa a llevarnos canciones o himnos nuevos para grabar. Iba a casa y cada vez que nos entregaba una canción nos contaba una historia que él había tenido. Y dentro de esas historias, por lo regular, él contaba que a veces tenía muchas luchas. Era un hombre que amaba a Dios, que se entregaba a Dios, pero como muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de luchas en la vida. Y él contaba que a veces en las noches tenía que batallar físicamente con algunas cosas, ¿verdad? Que él tenía que orar al Señor y él físicamente se sentía agotado con las cosas que él tenía que luchar. Pero en medio de esa lucha y de esa situación adversa que él contaba vivir cuando iba a nuestra casa, que teníamos que sacar tiempo para orar, a veces 3 horas orando con él, el Señor lo libraba de todas estas angustias que lo atacaban en las noches. Pero cada vez que él tenía esta experiencia, se levantaba y abría su boca a adorar al Señor. Y el Señor lo usaba a través de la música, a través de las canciones, y le daba una melodía nueva. Y este hombre, en medio de una de estas experiencias, escribió una canción que yo creo que algunos de ustedes han podido escuchar y algunos jóvenes de hoy se han atrevido a grabarla también. Que nosotras grabamos, que se llama Inexplicable, que dice: que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar, y es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Estas eran las letras que escribía un compositor que tenía luchas y pruebas en medio de su vida, pero que confiaba en el Señor y entendía cómo el poder de Dios podía cambiar una situación adversa en un cántico, en un poder de Dios manifestado a través de su vida. Y en medio de estas situaciones él escribía canciones, muchas canciones que nosotras cantamos de Luis B. Ramos. Ya partió con el Señor, pero nunca se imaginó que a pesar de vivir una vida común llena de adversidades, el Señor podía manifestarse para hacer cosas grandes. Y yo no sé si tú has pensado en cuántas cosas puede hacer el Señor contigo. Y si le has permitido o si le estás permitiendo que ese Espíritu Santo de Dios venga a tu vida para hacer cosas extraordinarias. Porque a veces nos enfocamos un poquito más en la adversidad que en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y yo quiero para eso traerte la historia de Jeremías. Quiero leerte en el libro de Jeremías, capítulo 20, versos 7 al 8. Porque Jeremías
había tenido este llamado de predicar la palabra y estaba predicando en tiempos difíciles, en tiempos donde aquellos que una vez habían creído, ahora entraron en apostasía porque no querían creer, no querían escuchar a Jeremías. Jeremías predicaba la palabra y ellos no querían escuchar a Jeremías. La gente lo rechazaba, había oposición, tenía persecución, fue encarcelado, golpeado. Y Jeremías, ustedes saben, el profeta llorón, pues quiso quejarse. Un hombre muy fiel, pero se expresaba, hablaba. Y esto era lo que decía Jeremías en medio del tiempo adverso que parecía contrario, pero era el tiempo de Dios. Jeremías capítulo 20, versos del 7 al 8 dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. O sea, cuando Jeremías hablaba, la gente gritaba violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Es triste escuchar estas palabras, pero este es el corazón de un hombre que obedeció a Dios, que sabía que había algo de él, en él, que había algo en él que lo había impulsado a hacer lo que hacía. Y a pesar de haber obedecido, cuando dice me sedujiste y yo me dejé seducir, es que me hablaste y yo te obedecí, en otras palabras. Pero se había dado cuenta que la situación se convertía en algo adverso. Entonces debemos entender que antes del tiempo de Jeremías, el pueblo de Judá había creído y había tenido periodos en los que ellos sí creían, pero ahora, aparentemente, como habían pasado algunas situaciones, a veces decidimos pensar que Dios no está, que Él no está obrando. Por eso cantamos: aunque no puedo ver, estás obrando. Pero el pueblo había pasado por circunstancias, desobedeció, hizo lo que no debía hacer y decidió en este momento no creer. Así que el pueblo había caído en esta apostasía de rechazar el mensaje que Jeremías estaba trayendo. En otras palabras, el pueblo actuaba como queriendo volver a crucificar al Señor. Entonces, cuando escuchamos nosotros la palabra de Dios, la que nosotros escuchamos, realmente la opción es nuestra: o la creemos o no la creemos. Vivimos la vida que estamos viviendo, cada una de nosotros una vida distinta por diferentes razones, pero tenemos la opción de creer o no creer en lo que el Señor está trayendo o lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Y Jeremías pasaba por estas circunstancias y se quejaba porque Jeremías probablemente pensaba que estaba predicando en el tiempo incorrecto, o estaba en el lugar incorrecto, o estaba en el tiempo incorrecto. Y yo me pongo a pensar en Jeremías y es como decir que me compré un bote, pero me fui a vivir al desierto. ¿Dónde voy a correr el bote si estoy en el desierto? Y yo me imagino que Jeremías se encontraba así. O sea, me llamaste, estoy haciendo lo que me dices, pero lo que estoy recibiendo es adversidad. Y Jeremías se encontraba probablemente fuera de tiempo, pero necesitaba reconocer, como muchos de nosotros, que realmente dentro de los tiempos que nosotros vivimos, dentro de la vida que nosotros vivimos, nosotros necesitamos ver a Dios en nuestras vidas manifestándose de forma poderosa. Porque Dios está todo el tiempo con nosotros. Él no nos deja, Él está ahí, Él no nos abandona, Él nos guía. Pero hay cosas que tienden a entretenernos en medio del camino para no lograr lo que el Señor quiere lograr con nosotros, para no lograr los propósitos del Señor. Entonces, el rechazo que Jeremías recibía provocaba en él una lucha interna, una batalla interna de ese llamado. ¿Qué hago?
Predico, no predico, escribo canciones, no escribo, escribo un libro, no lo escribo, sirvo o no sirvo en la iglesia, ya me llegó el tiempo, ya no puedo hacer más, ya no tengo la edad. Y muchas veces vienen, a través de las luchas, vienen pensamientos a nuestra mente y a nuestro corazón que intentan detener el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos a Jeremías ahí en el verso 10, si vamos al verso 10, sigue lamentándose Jeremías y dice: escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes. O sea que lo que él estaba haciendo era un escándalo. Y hasta agregan: denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece, decía Jeremías. También dicen: quizá lo podemos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Esta era la oposición que tenía Jeremías. Y así como te conté de este compositor de canciones, también resistía a oposición porque él escribía canciones y el enemigo quería confundirlo. El enemigo quería confundirlo. Y yo te hablo de esto porque dentro de lo que escribo en este libro hay varios propósitos del fuego de Dios, y uno de ellos es ahuyentar enemigos. Es ahuyentar enemigos, porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, el enemigo se va. Mucha gente no sabe qué hacer en medio de los tiempos difíciles, y entonces piensan que tienen que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y no se dan cuenta que a veces con llenarnos del poder de Dios, levantarnos y en vez de no creer, creer en el Dios vivo y poderoso que nosotros tenemos, entendemos que el Señor hace las obras y hace las maravillas y ahuyenta enemigos que vienen a tratar de destruirnos. Entonces Jeremías, aunque un hombre fiel, estaba pasando por un proceso de ser purificado por el Señor. Un proceso como el que pasamos muchos de nosotros, de ser probados, de ser purificados. Y yo quiero que usted entienda algo, iglesia. La palabra afirma que nosotros vamos a ser purificados. Si nosotros tomamos el oro, sabemos que para convertirse en un oro puro necesita primero lavarse bien, quitarle todo el sucio, pasarlo por el fuego para que sea purificado. Y ese es un proceso que tú y yo debemos entender que es común en nuestras vidas. No hay nada malo con ser purificado. No hay nada malo con eso. De hecho, eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, confirmamos lo que te acabo de decir, de que el Señor necesita o quiere purificarnos. Dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, ves que es importante saber pasar la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces es importante que nosotros entendamos que suceden muchas cosas en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a percibir? ¿Vamos a ver a Dios en medio del proceso? ¿Vamos a tener esa llama encendida que nos va a ayudar a levantarnos todos los días, dándole gracias al Señor por la familia, por el esposo, por la esposa, por el trabajo, por la iglesia, por los pastores? Nos podremos levantar todos los días y decir: Señor, yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Seremos capaces de levantarnos todos los días y decir: Señor, tú eres mi ayudador. Señor, tú me sostienes.
Y son los momentos en que somos purificados y somos probados, en las que el Señor nos lleva a cosas mayores y a cosas más grandes. Pero a veces queremos evitar, como el pueblo que quería evitar escuchar la palabra mientras Jeremías predicaba la palabra. Entonces, cuando vamos a Pedro, el capítulo 1, Pedro utiliza esta metáfora de una piedra preciosa, de un metal, para describir la fe de los creyentes, para describir tu fe, para decir cómo tu fe puede crecer, cómo tu fe puede ser más pura, cómo puedes tener más fe. Entonces, también describe cómo algunos de nosotros en medio del proceso podemos detenernos, podemos caer, podemos creer o podemos no creer. Pero lo que nos dice la palabra es que debemos mantenernos creyéndole al Señor, en fe creyendo. Mire, nosotros una vez en una ocasión hicimos un evento acá en Puerto Rico. El Señor puso en el corazón de mi esposa hacer un evento en el Caribe Hilton. Y bueno, allí dimos ese evento. Un milagro que usted me ve ahora hablando, porque realmente nosotras no hablábamos prácticamente nada. Nosotros lo que hacíamos era cantar. Pero aquel evento fue muy lindo, se llenó el evento, tuvieron que quitar las sillas, las personas se quedaron de pie, estaban paradas, estaban de cuerpo a cuerpo, o sea, estábamos bien pegados. Hacía mucho calor aquel día y el Señor sabe ahuyentar al enemigo. El Señor sabe sanar nuestras enfermedades. El Señor sabe muy bien cómo llevarnos al lugar correcto, cómo darnos dirección. El Señor sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y en aquel lugar, mientras nosotras cantábamos, que prácticamente no hablábamos, pero solamente con la mirada nos hablábamos, estábamos cantando y recuerdo muy bien que en aquel lugar, a la parte de atrás, no había cómo pasar entre las personas. Creo que era una tarima parecida a esta de alto y tenía como 1, 2 escalones quizás. O sea, era muy fácil subir a la tarima. Y de la parte de atrás, nosotras vemos mientras cantábamos algo que se movía. Yo veía a la gente que se movía de un lado para otro. Y mientras más cantábamos, más algo se acercaba. Era una joven que se levantó para tratar de detenernos. Se le veía en el rostro lo que traía, se le veía en la intención de lo que ella traía. No caminaba con un caminar lleno de Dios. Era otra cosa que estaba tratando de detener lo que nosotras estábamos haciendo. Y nosotras nos miramos, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque a veces el enemigo viene a tratar de detenerte por X y Y. Y nosotras nos miramos, pero entendimos, tenemos que seguir cantando, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mi hermano, yo les confieso que aquella joven intentó, ella gritaba mientras venía por ese lugar, empujaba a la gente para los lados, y cuando llegó al primer escalón, fue como si le hubiesen dado un golpe, cayó al piso. Y estuvo allí tendida mientras nosotras cantábamos. Y el Señor liberó a esta joven. Liberó. ¿Sabes por qué? Porque en el proceso de nosotros ser probados y ser purificados, el enemigo se levanta. El enemigo se levanta. Pero tú tienes que saber que hay algo dentro de ti que te defiende, que te da fuerzas, que no te va a fallar, que te va a librar inclusive de la enfermedad. Que hay algo dentro de nosotros que transforma corazones, que nos hace perdonar al que debemos perdonar, que nos hace levantarnos a hablar cuando queremos hablar y no sabemos cómo hacerlo, que nos pone la palabra en nuestra boca para nosotros hablar de un Dios vivo y eficaz. Pero ese fuego de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, es el que hace la obra. Y está listo para ser manifestado a través de quién, a través de ti, a través de lo común de tu vida. El Señor está dispuesto a manifestarse. Óigame, Jeremías 20, cuando vamos a Jeremías 20, verso 9,
Él dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Este es todavía Jeremías, un poquito más de protesta, porque intentó no hablar, intentó no hacer lo que tenía que hacer. Yo no sé lo que el Señor te está mandando a hacer. A lo mejor tú crees que es imposible, pero si tienes al Señor y crees que Él puede hacerlo, Él lo va a hacer. Él se va a glorificar para que el mundo crea, para que el mundo vea al Señor en ti y para que otros vengan a los pies de Jesucristo, que eso realmente es un verdadero avivamiento cuando el Espíritu Santo de Dios se glorifica en ti y otros vienen a los pies de Jesucristo. Empieza un avivamiento extraordinario, el mismo avivamiento que llevas tú por dentro, que impactas a aquellos que no creen. Entonces dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, había algo dentro de mí que, aunque el pueblo no quería que yo predicara, había algo de mí que trató de aguantar eso que yo sentía por dentro, pero no pude aguantarlo. No pude, mi hermano, porque cuando tú estás lleno del poder de Dios, es algo vivo que está dentro de ti, que corre en tus venas, que tú sientes la urgencia de servir, la urgencia de venir a buscar la palabra, la urgencia de orar, la urgencia de leer la palabra. Es algo que no te deja quieto, porque es el mismo Dios obrando dentro de ti para ser utilizado, para que seas utilizado por el Señor. Y Jeremías explica esta experiencia como un fuego que había en el corazón, como un fuego ardiente, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que todos los demás decían, a pesar de que la gente te diga, ay, pero tú vas hoy para, tan lindo que esté el día, vámonos para la playa, y tú estás hoy aquí. ¿Por qué? Porque hay algo de ti que te dice, tengo que ir a la iglesia. Dios me va a hablar hoy. Dios me puede usar, Dios me puede sanar, Dios puede arreglar mi matrimonio, Dios puede hacer milagros. Y es algo dentro de nosotros que no nos permite pararnos y detenernos en el camino, que no nos permite dejar de testificar. Jeremías intentó callar, pero la palabra de Dios que ardía en él, lo que él había creído y lo que él había leído, lo hacía levantarse. Y a veces nosotros pensamos que la palabra de Dios es un bosquejo. La palabra de Dios no es un bosquejo. No son letras plasmadas en un iPad que organizamos con un orden. La palabra de Dios es vida. Tiene vida y penetra hasta los huesos. Y habla y levanta y sana. Y cuando nosotros lo creemos, nuestra vida cambia. Y empezamos a hablar distinto y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Yo nunca pensé que iba a ser pastora de una iglesia. Yo nunca pensé que iba a escribir un libro. Yo nunca pensé que iba a cantar con mis hermanas. Yo nunca pensé ninguna de las cosas que había hecho, que está haciendo el Señor conmigo. No lo planifiqué. Mire, yo tenía en mi vida, y esto es cierto, una lista de cosas que yo quería lograr. Estudiar confección y diseño de moda. Lo estudié con Carlota Alfaro acá en Puerto Rico. Estudiar cosmetología. Hacer manualidades. En fin, he estudiado muchas cosas. Yo tenía una lista de cosas. Quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Cuando llegué a los 35 años, me di cuenta que había logrado todo lo que decía la lista. Check, 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 check. Lo había logrado todo. Y yo dije, ¿y ahora? ¿Y sabes qué yo hice? Le dije al Señor, Señor, yo logré todo lo que yo quería, pero ahora yo quiero lograr lo que tú quieras de mí.
hicimos una producción que se llamó Mi Ofrenda, porque era una ofrenda que yo le daba al Señor. Lo que sabíamos hacer era producir música. Hicimos este disco que se llamó Mi Ofrenda, se lo entregamos al Señor. Y después de ahí, mi hermano, cuando uno le cree al Señor y uno entrega todo lo que tiene y todo lo que es y confía en el Señor hace maravillas. En ese entonces, eso que había dentro de mí se levantó y empezó un llamado para escribir un plan para una iglesia, que yo pensaba que era para otra iglesia, para el alfarero. Pero así no fue. Y a veces las cosas de la vida intentan detener nuestro paso en el Señor. Y el Señor lo que desea es hacer milagros en ti, manifestarse a través de ti. Y mientras el Señor ponía aquel deseo de escribir sobre una iglesia, algo en mí comenzaba a arder, que tenía que orar más, tenía que seguir buscando más, que me hacía llorar, porque teníamos que mudarnos de la Florida, teníamos que mudarnos a Atlanta, y no todo el mundo puede entender cuando el Señor habla, pero había algo en mí que me decía: este es Dios, este es Dios, Dios me está levantando, Dios me está enviando. Le creí al Señor y después de ahí nos mudamos, dejamos todos los negocios, teníamos negocios en Puerto Rico, dejamos todos los negocios, entregamos todo, le creímos a Dios, nos fuimos, hicimos la voluntad de Dios y en medio de ese proceso lo perdimos todo, nos quedamos en la calle, homeless, literalmente homeless. Y eso no fue hace tanto tiempo atrás, pero había una llama. Había algo en mí que me decía que Dios estaba dando dirección, que Dios estaba ahuyentando enemigos, que a pesar de la circunstancia, Él seguía siendo fiel, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, Él sigue haciendo milagros, Él sigue levantando, Él sigue sanando. Y había algo dentro de mí que me hacía creer cuando la adversidad venía. El Espíritu de Dios me hacía creer. Y Jeremías decía: había en mí, en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego de Dios, iglesia, el fuego de Dios en tu vida es una llama que no te va a dejar tranquilo hasta que cumplas. No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que venga, esa llama se va a mantener encendida. Ella te va a empezar a dar vida, ella te va a empezar a dar fuerzas. El Espíritu Santo de Dios se va a empezar a mover y te va a levantar. Cuando te sientes cansado y abres los ojos y pones los pies en el piso, dice: gracias, Señor, te necesito, quiero buscarte, voy a la iglesia, voy a recibir. Es algo que te va a dar dirección y tú te vas a empezar a mover a través del poder de Dios. Iglesia, el avivamiento que estamos esperando empieza con la llama de uno que está encendido, que le habla al inconverso y el inconverso viene a los pies de Jesucristo. Y ahora este le habla a otro. Y empieza con esa llama del Espíritu Santo de Dios que está en ti, que te está hablando, que te está dando dirección, que te está diciendo: quiero hacer milagros. Ese poder de Dios, ese Espíritu Santo de Dios te va a levantar, te va a impulsar y va a contestar peticiones que tú tenías hace tantos años. El Señor las va a contestar. Cuando eso sucede, nosotros comenzamos a hablar diferente, a hablar distinto. En el caso de Jeremías, cuando vamos al verso 11, Jeremías decía ahora: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando tú tienes esa seguridad, tú te atreves a abrir la boca para derribar al enemigo, para decir: tú no tienes nada conmigo, tú lo que estás tratando es de asustarme, pero yo me levanto con el poder del Señor que está en mí a caminar con paso firme, porque conmigo está el poderoso gigante. El proceso de que el fuego de Dios se mueva y nosotros seamos purificados pudiera ser un proceso doloroso, pero nosotros tenemos la mejor medicina. Nosotros tenemos a Jesucristo, que nos quita el dolor, que nos hace reír cuando otros no pueden reír, que nos hacen caminar donde otros no pueden caminar, que nos hacen hacer maravillas cuando otros no creen poder hacer cosas. El poder de Dios en nosotros está listo para ser manifestado. ¿Por qué? Para que el mundo crea, para que otros vean en ti el poder de Dios y otros crean y vengan a los pies de Jesucristo. Cuando leemos Gálatas capítulo 6, verso 9, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo quiero volver a leer, y si lo puedes leer conmigo, si tú lo crees, léelo conmigo. Vamos a leerlo, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, no te canses. Dile al que está a tu lado: no te canses. No te canses. Oye, no te canses de servir. No te canses de adorar. No te canses de creer. No te canses de perdonar. No te canses de dar. No te canses de caminar. No te canses de lo que el enemigo trata de traer. El miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad huyen ante la presencia del Espíritu Santo de Dios derramado en nuestras vidas. El Señor quita el miedo, sana la ansiedad. El Señor hace maravillas. Y el Señor quiere que tú lo creas, porque Él está dispuesto a usarte de forma sobrenatural. La palabra del Señor afirma que Él se va a mostrar. Que Él se va a mostrar ante todo el mundo y todos lo veremos. Pero tú eres un elemento importante de lo que Dios va a hacer. Si tú crees que el Señor puede hacer milagros en ti y que el Señor puede hacer lo que tú mismo no crees que el Señor puede hacer, yo te invito hoy a creer que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos, y que Él es capaz de hacer lo que tú y yo no sabemos hacer o no podemos hacer, cuando nosotros creemos y estamos dispuestos a hacer las cosas que debemos hacer, aunque otros no quieran que la hagamos, aunque otros no crean que Dios lo puede hacer. El Señor lo hace. ¿Cuántos creen en su palabra? Amén. Ponte de pie conmigo, iglesia. Dale un aplauso al Señor.